En el 2023 hoy sabemos que México logró un hito histórico que hoy se inscribe en las páginas de nuestra historia financiera nacional, con letras que deberían de ser literalmente doradas. ¿Saben por qué? Hablamos de la mayor reducción anual de deuda externa de México desde que se tienen registros, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son datos oficiales. La deuda externa, que engloba las obligaciones del gobierno federal, de organismos y de empresas públicas y también pasivos por inversión, tuvo un descenso dramático, histórico, del 17.6% al cierre del año en comparación con el 2022. Son cifras realmente históricas. Estamos realmente en el camino correcto de decir, es posible muy pronto no tener deuda externa o tenerla al mínimo histórico. Y este logro pues no solamente nos está reflejando un cambio en la trayectoria de endeudamiento externo, sino que también nos está planteando bastantes preguntas sobre las políticas económicas y fiscales que hicieron posible esta hazaña que no es común en la historia de nuestro país. ¿Cómo logró México esta impresionante reducción de su deuda externa, sobre todo en momentos tan difíciles en los que muchas economías cayeron, en las que muchas economías luchan contra sus pasivos? Vimos cómo dos gigantes económicos apenas la semana pasada dieron el ranazo, como dicen en mi pueblo. Hablamos de Japón y hablamos de Reino Unido, que oficialmente están en recesión. ¿Qué estrategias se implementaron para alcanzar este resultado y qué lecciones pueden extraerse para otras naciones? Además, ¿cuáles son las implicaciones a largo plazo de este logro para la economía mexicana y para su posición en el escenario financiero global? Miren, la reducción de la deuda externa de México en el 2023 debe de tener un doble mérito, la verdad, porque hablamos de un contexto terrible de pandemia, o sea, de pospandemia. Hablamos de un aumento del 12.3% en el 2020 que fue impulsado en plena pandemia, cuando todos los países estaban teniendo problemas financieros globales. México estaba creciendo y eso provocó una volatilidad sin precedentes en los mercados internacionales y, por supuesto, un deterioro de las calificaciones crediticias de muchas economías importantes del mundo. Dramáticamente, México no solo detuvo el aumento de su deuda externa, no se endeudó más, a pesar de que hubiera sido totalmente comprensible que lo hubiera hecho. Pues no solo no lo hizo, sino que revirtió la tendencia de 3 años consecutivos de reducciones. Este patrón culminó finalmente en el 2023 con una caída histórica de nuestra deuda externa, liquidándola a niveles mínimos, a niveles históricos, que llevó precisamente el saldo nominal de la deuda pública a su nivel más bajo que hemos visto en años. Hablamos de 3.559.602 millones de pesos. Este logro tiene muchísima relevancia si consideramos la disminución en la proporción de la deuda externa dentro del total de las obligaciones públicas de México. Fíjense en este dato que es impactante, de cada 100 pesitos que debe México, solo 23 pesos corresponden a acreedores extranjeros. Es una cifra importantísima en comparación con el máximo histórico de 38.6% que se alcanzó en el 2004 y del 36.5% en el 2018. ¿Saben qué significa esto? Mucho menos dependencia del extranjero, sobre todo de nuestros vecinos del norte. Es una tendencia que hoy está disminuyendo todavía más, de no depender de la deuda externa, y es un claro indicativo de que se está fortaleciendo la economía económica del país y de que se está protegiendo precisamente a México contra la volatilidad de los mercados internacionales. Por lo pronto, la Secretaría de Hacienda ya dijo que el objetivo de estas políticas es continuar reduciendo todavía más la exposición a la deuda externa y blindar el portafolio de deuda del país ante posibles fluctuaciones. Hay proyecciones, de hecho, muy optimistas y realistas que hoy estiman que el porcentaje de deuda bruta externa de México respecto de la deuda bruta total disminuya en un 22.7% a un 15.3% para el 2024, fíjense. México, de hecho, se está posicionando hoy como un país muy sostenible financieramente y con mucha
estabilidad económica. Yo creo que para entender la dimensión de este logro histórico de México en la reducción increíble de su deuda externa en el cierre del 2023, es muy importante echarle una miradita a los periodos en los que la deuda del país apenas hace poco estaba por las nubes. Sobre todo a lo largo de la última década, nombres sobran, obviamente, del irresponsable manejo de la deuda externa, y ya en otras ocasiones hemos hablado mucho de esto, pero pues qué decir. Por ejemplo, yo creo que que veía yo un video, por cierto, hace poco de él, un tipo sin talento, de verdad, permítanme decirlo como es, un estúpido, en toda la extensión de la palabra, José López Portillo, quien gobernó desde 1976 a 1982, y además un dictadorzuelo. Nunca había yo visto un discurso de él en persona, ¿verdad? Te lo enseñé, Alba. Sí. Un tipo corriente, un tipo... En fin, cuando vivíamos en una dictadura en donde el candidato que pusieran, pues era el que ganaba, porque no tenía ningún mérito talento político, ser compadre o amigo del que estaba en la silla. Claro. Entonces, ese me cayó bien. Ese va. El secretario de gobierno era el natural, ¿va? Ajá. Entonces, es que ese me va a seguir dando ganancias. Es una inversión a largo plazo. Entonces, ese va. Pero el tipo era... pues una fichita. Sí. Y de hecho, durante su administración de López Portillo, vaya si no, digo, es indefendible este tipo. En paz descanse. Pero, pues... no creo que pueda descansar en paz después de todo el daño que hizo. Terrible. Pues durante su administración la deuda externa se disparó a niveles excesivos. La crisis económica de México fue terrible durante su administración. Y luego, pues, ¿qué? Otro innombrable, pues, ¿qué decir? ¿No? Carlos Salinas de Gortari, del 88 al 94... que puso muchas reformas, por cierto, muy parecidas a las que hoy quiere imponer Milei. Cuidado con esto, una privación masiva de las empresas paraestatales de México. Y con él la deuda externa se salió totalmente de control. Niveles de endeudamiento que no se veían antes en México. Y desde entonces no se había podido reducir la deuda externa de México desde el tiempo del salinato. Desde ahora, por primera vez en mucho tiempo, vemos estos niveles en el 2023 que son, por supuesto, un ejemplo para el resto de las economías del mundo sobre cómo países emergentes pueden salir adelante. Y yo creo que vale la pena que le echemos un ojo al caso México, de verdad, no porque seamos mexicanos, sino porque me parece que es un buen ejemplo de cómo un país puede financiar sus propias necesidades sin depender excesivamente del Fondo Monetario Internacional, sin dolarizar sus economías, sin endeudarse excesivamente, y al mismo tiempo que hacen eso, mantener una política monetaria sólida que se estabilice con el tipo de cambio. Vaya, miren, ahí está el ejemplo del superpeso, que es una de las monedas de mejor rendimiento de países emergentes en el planeta. Y me parece que esto es hoy un caso que debería de estudiarse y que podría copiarse de verdad en otros países de nuestra América Latina y podría resultar bastante bien. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.